Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que fantásticamente. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace días. Algo que escuché, algo que leí, algo que me hizo detener el mundo por un segundo y pensar, wow. Esto cambia todo. Y es que a veces, la verdad, las apariencias engañan de una manera brutal. Imaginen esto, están en una situación donde todo parece claro, donde creen saber exactamente quién está haciendo qué, quién está diciendo qué y quién está detrás de cada movimiento. Creen tener la foto completa, el rompecabezas armado. Pero de repente, zas, una pequeña pieza, un detalle insignificante, revela que la imagen que tenían en su cabeza es completamente falsa. Que la persona que creían que estaba en un lugar, en realidad no estaba. Y no solo eso, sino que la verdadera historia, la verdadera persona involucrada, es alguien que ni remotamente se les había pasado por la cabeza. Suena a telenovela, ¿verdad? Pues a veces, la vida real es mucho más dramática que cualquier guión de televisión. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias que te dejan sin aliento. Una historia que al principio parecía una cosa, pero que al final resultó ser completamente otra. Y sí, la frase que da título a este vídeo, no era Demet quien estaba conmigo, es la chispa que encendió toda esta revelación. Pero, ¿quién es Demet? ¿Y con quién no estaba? ¿Y quién estaba en su lugar? Prepárense porque la respuesta es mucho más impactante de lo que imaginan. Para empezar, déjenme ponerlos en contexto. Imaginen el mundo del espectáculo, un mundo que a menudo parece brillar desde afuera, pero que por dentro puede ser un laberinto de lealtades, rivalidades y secretos. En este universo, las apariencias son cruciales. La imagen pública de cada persona es cuidadosamente construida, y rara vez se nos permite ver lo que realmente sucede detrás de las cámaras o en los pasillos privados. Y ahí es donde las sorpresas, o más bien, las decepciones, pueden ser más profundas. La historia que vamos a explorar hoy gira en torno a dos figuras públicas muy conocidas, cuya relación, o al menos la percepción pública de ella, era un tema recurrente en los medios. Se hablaba de cercanía, de amistad, de compañerismo, incluso de una posible rivalidad sutil. La narrativa popular era clara, estas dos personas estaban entrelazadas de una forma u otra en el ojo público. Y en medio de esta narrativa, surge el nombre de Demet. Ahora, para aquellos que no estén familiarizados con el contexto específico de esta historia, permítanme darles un pequeño adelanto. Estamos hablando de un escenario donde un evento, una aparición pública, una fotografía, o incluso un comentario casual, puede ser interpretado de mil maneras. Y es precisamente en la interpretación donde reside la clave de la sorpresa. La frase "no era Demet quien estaba conmigo" implica que alguien estaba junto a otra persona, y esa persona que se creía que era Demet, en realidad no lo era. Esto nos lleva a dos preguntas fundamentales: ¿quién era esa persona con la otra? Y lo más importante, ¿por qué la confusión? ¿Por qué se pensaba que era Demet? Aquí es donde entra el detalle que cambia todo. Imaginen a dos personas, una de ellas es el foco de atención, y la otra es su acompañante. Por alguna razón, la audiencia, los medios, todos asumieron que ese acompañante era Demet. Quizás por un parecido físico, quizás por el contexto de eventos anteriores, o quizás simplemente porque encajaba en la historia que todos querían creer. Pero la realidad, como suele suceder, tenía un giro inesperado. La persona que realmente estaba allí, la persona que acompañaba a esta figura pública, no era Demet. Y la identidad de esa persona, cuando se reveló, fue lo que causó el impacto. Porque no era solo un error de identificación trivial, era una revelación que ponía en duda toda la percepción que se tenía de las relaciones y las dinámicas entre estas personalidades. Piensen en la decepción de quien creyó tener la verdad, y de repente se da cuenta de que estaba equivocado. Piensen en la sorpresa de quienes pensaban que conocían el tablero de ajedrez, y descubren que hay piezas que ni siquiera sabían que existían. Y aquí es donde la intriga se profundiza. ¿Quién era esta persona? ¿Y por qué su presencia era tan significativa que suplantaba a Demet en la mente colectiva? La respuesta, cuando llega, nos obliga a reflexionar sobre la construcción de la fama, la forma en que los medios moldean nuestras percepciones y cómo, a veces, la verdad más simple es la más difícil de aceptar. Supongamos que la persona con la figura pública en cuestión era alguien de su círculo íntimo, pero no alguien que usualmente estuviera en el ojo público. O quizás era alguien con quien se esperaba una relación muy diferente.
El hecho de que se confundiera con Demet sugiere que Demet era una figura importante en la vida o en la narrativa de la otra persona. Quizás Demet era el amigo cercano, el confidente, la pareja esperada. Y al no ser él, la ausencia de esa expectativa generaba un vacío, un interrogante. Entonces, ¿quién era este misterioso acompañante? ¿Y por qué la confusión con Demet fue tan fácil de perpetuar? Podríamos estar hablando de un parecido físico sorprendentemente bueno. O tal vez, la persona en cuestión tenía un rol similar en la vida de la figura pública, y la gente simplemente proyectó a Demet en esa posición. La clave de esta historia no está solo en saber quién estaba allí, sino en entender el porqué de la confusión y el impacto que tuvo. Imaginen la escena, una foto viral, un vídeo circulando, y bajo todo ese contenido, el comentario constante "ahí está Demet". La gente lo daba por sentado. Era la explicación más lógica, la que encajaba con todo lo que se sabía, o se creía saber. Pero luego la verdad sale a la luz. Quizás la propia figura pública aclara las cosas, o quizás alguien cercano lo revela. Y de repente la imagen se resquebraja. No era Demet quien estaba conmigo, se dice, o se revela. Y detrás de esa negación, se esconde una realidad completamente diferente. Esta situación nos enseña mucho sobre la naturaleza de la percepción. Vivimos en una era de información constante, pero no toda esa información es precisa. A menudo formamos nuestras opiniones y entendemos las relaciones basándonos en fragmentos, en titulares, en lo que otros dicen. Y cuando la verdad finalmente se revela, puede ser un golpe de realidad. La importancia de esta historia radica en que nos recuerda que debemos ser escépticos, que debemos buscar la verdad más allá de las apariencias y las narrativas preconcebidas. Nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. Piensen en las implicaciones para las personas involucradas. Si la gente creía que Demet estaba allí, ¿qué expectativas se habían generado? ¿Qué interpretaciones se habían hecho sobre la relación entre la figura pública y Demet? Y al descubrir que no era Demet, ¿qué nuevas preguntas surgen? ¿Quién era realmente esa persona? ¿Cuál era su relación? Y lo más intrigante, ¿por qué la confusión con Demet era tan convincente? Quizás la persona que estaba allí era alguien que la figura pública quería mantener en privado, y la confusión con Demet sirvió como una especie de cortina de humo. O quizás simplemente la coincidencia fue pura y dura. Sea cual sea la razón, el resultado fue una revelación que sacudió a muchos. La belleza de estas historias es que, aunque parezcan triviales en la superficie, nos hablan de algo mucho más profundo: la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la fama y la constante lucha entre la verdad y la percepción. En resumen, la impactante respuesta "no era Demet quien estaba conmigo" no es solo una frase. Es el detonante de una revelación que nos obliga a mirar más allá de lo obvio. Es un recordatorio de que en el juego de la vida pública, las apariencias pueden ser engañosas, y que a menudo, las personas más importantes son aquellas que no están en el centro de la atención. Y ahí lo tienen. Una historia que espero los haya mantenido al borde de sus asientos, reflexionando sobre las múltiples capas de la realidad y cómo la percibimos. Me encanta desenterrar estas curiosidades, estas anécdotas que nos muestran que la vida real puede ser tan fascinante, o incluso más, que cualquier ficción. Así que, ¿qué les pareció? ¿Les sorprendió la revelación? ¿Tienen alguna teoría sobre quién era realmente esa persona y por qué la confusión con Demet? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias intrigantes y reflexiones interesantes, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que creo para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Significa un montón para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Adiós.